Muy buenas tardes a todos, les saludo aquí desde Tulsa, Oklahoma, de la Iglesia del Espíritu Santo. Pues ojalá se estén moviendo, nos estemos moviendo un poquito, haciendo algo de jardinería, deporte, un poco de gimnasia en la casa, en los espacios donde se pueda. Desafortunadamente están subiendo los índices de alcoholismo, consumo de alcohol y de drogas, de suicidio en este país, y no creo que vaya a ser el único lugar, tal vez aquí un poco más porque se prestan las cosas. Bueno, pues sigamos pues moviéndonos físicamente y espiritualmente. Recordemos que el ser humano es el homo viator, el hombre que está hecho para moverse, no podemos estar estáticos. Es tan sencillo como la ley de la bicicleta, ¿verdad? Si dejamos de pedalear, pues tarde o temprano te caes. Vamos a tratar de, con una visión crítica y sobre todo bíblica, ver qué es lo que está pasando desde la escritura. Ciertamente estamos viviendo un tiempo de crisis, es una crisis muy particular porque efectivamente ha habido pandemias en la humanidad, inclusive mayores, mucho mayores que esta, nada menos la gripe española del comienzo del siglo pasado fue mucho mayor que esta, 5 millones de personas se habla. En esta, honestamente, pues se han inflado los números, de que hay la situación está la situación, pero se han inflado los números, los medios de comunicación están colaborando para esto y para atemorizar a la gente. Yo creo que uno de los artimañas de Satanás y de todos los que de alguna manera están ligados a él o vinculados a él es el temor. Nuestro Señor Jesús ha venido para que tengamos vida, tengamos abundancia, tengamos amor, tengamos paz, porque el amor perfecto echa fuera el temor. Tal vez sea una oportunidad para nosotros aprender qué es esto del amor perfecto, para echar fuera cualquier temor, si es que lo hay. Espero que pues no haya mucho de eso entre nosotros, pero si lo hay, pues sabemos que el amor de Dios supera cualquier realidad. En este momento de crisis, como en otros momentos de la historia, de la humanidad, siempre ha surgido el apocalipsis, es decir, la literatura apocalíptica ha acompañado los momentos de crisis. El libro, por ejemplo, del Apocalipsis, escrito más o menos al año 90 después de Cristo, se escribió más que para asustar a la gente, se escribió para darle esperanza de que aunque hubiera una situación de persecución y de maldad eh, por parte del Imperio Romano, finalmente pues los cristianos tenían la esperanza de que el que tiene los controles de la historia pues es Jesús, el alfa y el omega, el primero y el último, ¿verdad? El que verdaderamente tiene todo el poder. Entonces, vamos a meternos un poquito a esa apocalíptica. Los cuatro evangelios también tienen su momento de apocalíptica, es decir, hablar sobre el final del mundo, el final de los acontecimientos, final de la era. Y bueno, tal vez en otra ocasión, ahorita solo lo menciono, también en el tiempo de Daniel está otro momento de apocalíptica, la apocalíptica judía, cuando el imperio babilónico, ahora sí que sometió a los demás pueblos, entre ellos al pueblo judío, y fueron cautivos en Babilonia, en el actual Irak. Entonces allí de alguna manera Daniel fue levantado entre el pueblo de Dios, Dios lo hizo surgir y escribe varios textos que son bien importantes para el final de los tiempos. En otra ocasión, probablemente en el segundo estudio que hagamos, porque vamos a hacer el capítulo 24 de San Mateo en dos partes. Hoy estamos en la primera. Entonces, sí, esta literatura apocalíptica se escribe en un tiempo de crisis y para nosotros no necesitamos escribir literatura apocalíptica en este momento, simplemente recurrir a la que ya tenemos. Y para esto es importante porque mucha gente recurre a una falsa profecía. Pues finalmente los chamanes, los que leen horóscopos, los adivinos, o gente como Nostradamus, ahorita es un momento en que mucha gente lo está queriendo sacar, está queriendo ver situaciones.
Hay otra gente que está totalmente distraída en otras cosas, ¿verdad? Su mente está tan superficial que no, ni siquiera se han dado el interés por ver algo de profecía. Pero sí hay una profecía que es falsa y una profecía que es verdadera, que está en la palabra de Dios. La palabra de Dios, amados hermanos y hermanas, es el GPS que tenemos los seres humanos, que Dios nos dejó en esta tierra, para que nosotros tengamos verdades absolutas. Dios no nos creó solamente así, nos aventó para ver qué sucedía, ¿no? Dios tiene un plan de amor y este plan de amor está capitalizado y sintetizado en la palabra de Dios, que es viva y que es eficaz y que es para nosotros una lámpara en el camino. Nos ilumina, nuestro caminar es como un GPS que nos va mostrando los destinos que debemos seguir, nos va mostrando el camino que debemos seguir, porque finalmente Jesucristo, que es una persona y que está en la Biblia, porque recordemos que la Biblia más que un libro es una persona y es Jesucristo mismo, la palabra de Dios. Jesucristo es camino, verdad y vida. Bien, esta situación de crisis se está planteando en una aldea global. Estamos viviendo en una aldea global. Lo que ocurre en cualquier parte del mundo afecta a todo el mundo. Esto es algo impresionante. El canadiense filósofo y sociólogo Marshall McLuhan, en el siglo pasado, él acuñó esta frase aldea global, que nos hace pensar en algo local, una aldea pequeña, algo local, pero también pues la globalidad. Y bueno, muchos esfuerzos de la filosofía, de las artes, especialmente los pensadores, quiero que sepan ustedes que finalmente los que mueven a la sociedad son gente que piensa. Los filósofos del posmodernismo han pues generado toda una serie de filosofías, muchas de ellas pues centradas, parece que para bien o para mal, centradas en el hombre mismo. Ciertamente habría un posmodernismo trascendental cuando nosotros buscamos en Dios el sentido último de las cosas. Quiero señalar un poco más detalles de esta globalización, de este posmodernismo, porque finalmente este hecho de las telecomunicaciones, como ustedes saben, estamos en la 5G, es decir, en la quinta generación de las telecomunicaciones. Y este 5G o este 5G es una tecnología que finalmente trae una revolución más a las telecomunicaciones, pero que nuestra vida privada se puede ver comprometida duramente, donde nos podrán espiar cualquier movimiento que hagamos, nuestra salud, nuestros movimientos mínimos que hagamos. Esto es importante. De hecho, los smartphones, ¿verdad?, que se hicieron antes todavía en la cuarta generación, en la 4G, no tenían tanto ese aspecto de esta tecnología, pero aún, fíjense, está dando cuenta, un teléfono 4G ya pueden invitarte a ser parte de la quinta generación, vendiéndote producto, y tendrás más capacidad de hacer muchas cosas, pero finalmente, si hasta eso te dice que tu vida puede ser monitoreada, o de alguna manera podrán tener acceso a tu información. Esto es importante por lo que voy a decir ahorita. Ninguna sociedad en la que hayamos vivido, o en la que se haya vivido el ser humano, nunca ha estado tan preparada para que pueda ser gobernada globalmente. Estamos en ese momento, en esa plataforma. Y en este sentido, pues nos hace pensar, ¿verdad?, todos los que venimos siguiendo la Biblia y viendo este desarrollo de la historia de la salvación, para un gobierno mundial, para una preparación para el anticristo, pues es algo que nos pone a nosotros atentos a qué pueda suceder. Vamos a estudiar el capítulo 24 de Mateo,
que finalmente es nuestro deseo de conocer esta literatura apocalíptica. Estaban los apóstoles con Jesús en el templo y diciendo, mira qué bonitas las columnas, los adornos, todo majestuoso. Entonces Jesús en ese momento, ¿verdad? Le dice, pues de esto no quedará piedra sobre piedra. Y además les habla sobre el fin del mundo y las señales que acompañarán este fin del mundo. Así es, nosotros en esta sociedad tan llena de tanta belleza tecnológica, de tantas cosas, ocupados más bien en lo material, nos ha llegado esta pandemia como también de alguna manera permitida por Dios. Permitida por Dios es la palabra que yo encuentro. Es un momento también de una corrección paterna, yo así lo he visto. Muchos de teologías liberales, no de la liberación porque eso es otra cosa. Teologías liberales tienden a ver esto simplemente como una situación que se está dando y pues es algo de la naturaleza sigue sus leyes y esto va a pasar. Yo creo que hay un momento de corrección de parte de Dios. Ninguna hoja de un árbol se mueve si Dios no lo permite. Y esto es importante por lo que estamos diciendo de que Dios permite situaciones. Esta escritura que estamos leyendo, Jesús habla de señales que acompañarán al fin del mundo. Los discípulos en privado le preguntan a Jesús. Dice Jesús le respondió, miren que no los engañe nadie, porque vendrán muchos usurpando mi nombre, diciendo yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Oirán también hablar de guerras y rumores de guerras. Cuidado, no se alarmen, porque esto es necesario que suceda, pero no es todavía el fin. Siglo XX ha sido la plataforma, ha sido el escenario para las dos grandes guerras mundiales que ha vivido la humanidad. En ambas Alemania, ¿verdad?, fue protagonista, y ya en la Segunda Guerra Mundial pues se alió con Japón y con Italia para luchar contra lo que después fue la OTAN. Finalmente murieron 6 millones de personas, la mayoría fueron judíos, pero también murieron muchos polacos principalmente, y también muchas otras personas que fueron confundidas con judíos. Es un tema muy fuerte esto. Estas guerras definitivamente, ¿verdad?, están mencionadas aquí. Son guerras que, como hemos dicho, la humanidad desde que es humanidad ha tenido guerras, pero hay una peculiaridad en estas dos guerras mundiales porque ya entra prácticamente toda la humanidad representada. Entonces sí, ha habido rumores de guerras y ha habido guerras, terremotos, pestes, siempre los ha habido, pero también de una manera más fuerte se ve que están sucediendo más continuamente y más ferozmente. Esto sigue adelante diciendo la palabra de Dios que se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá en diversos lugares hambre. Bueno, todo esto será el comienzo de los dolores de parto, la gran tribulación. Es como los dolores de parto se ven en Daniel, se ven aquí en Mateo 24, también se ven en el Apocalipsis como momentos de parto, momentos difíciles donde comienza dolores que si no fuera acortado esos momentos de tribulación, pues dice la palabra de Dios que ni siquiera los elegidos se salvarían, pero Dios la va a cortar. Yo honestamente no creo que sea ya la gran tribulación. La gran tribulación es así como mayúscula, ¿verdad?, ser algo mucho más intenso. Creo que esto solamente es una pequeña prueba de lo que pudiera ser, porque es algo ilógico, ¿verdad?, que nos estén confinando en nuestras propias casas. Nunca se había visto esto, que estuviéramos confinados en nuestras propias casas. Porque hay algo por allí. Es cierto que está el virus, que están ocurriendo muertes, pero también es cierto y nos queda muy claro que está habiendo un poder, o está habiendo poderes mundiales que están buscando
confinar a la gente y de alguna manera meterla en un camino que es el terror, que es el miedo. Nosotros tenemos que ser muy honestos con Dios y dejarnos ahora sí que llenar de su amor para no caer en este temor. Ya lo decía, ¿verdad? Está habiendo mucha incremento en drogas, el uso de drogas, el uso de alcohol. Se ve muy claramente cómo la gente, los índices, esto yo no lo digo por mi propia cuenta, sino por las situaciones que se están viendo de consumo de drogas y de alcohol, se ha aumentado en este tiempo de pandemia, en esta cuarentena. En este país hablo principalmente, pero no creo que sea muy diferente a otros países. Ojalá yo me equivocara y fuera diferente en otros países. Entonces, todo está puesto de esa manera para que seamos confinados y bueno, finalmente es como digo un ensayo y hay que estar muy atentos. Dice el Señor, sean prudentes, usen su pensamiento crítico, ser prudentes como las serpientes y a la vez sencillos como las palomas. Sí tendremos que obedecer ciertas normatividad, pero estar muy atentos a que esto no vaya a ser una situación cuando se nos empieza a hablar de que para arreglar todo esto va a ser necesario un gobierno global y mundial. Entonces sí, nuestras orejas tienen que estar muy atentas. Y de hecho ya hay unas declaraciones muy fuertes por gente de la ONU que están hablando de que como esto es algo que ya no se puede componer, entonces va a tener que entrar algo global. Yo ahorita no me detengo mucho en eso porque para mí es más importante finalmente hablar de la palabra de Dios. Solamente digo esto para que nosotros estemos atentos y leamos estas escrituras también con esa óptica. Algo que quisiera resaltar aquí dice, surgirán muchos falsos profetas que engañarán a muchos y crecerá, y al crecer cada vez más la iniquidad, la caridad de muchos se enfriará. O sea, se nos está hablando de un crecimiento de iniquidad, un crecimiento del pecado, y yo creo, de verdad lo creo, que si alguna generación de las que ha vivido en este mundo mereciera un castigo o una corrección, pienso que es esta. Ha habido un sinfín de lo que podemos darnos cuenta, ¿verdad? Hay cosas que a lo mejor no nos damos cuenta, pero muchos tipos de pecados en todas las áreas, ¿verdad? Que honestamente, como dice San Pablo en Efesios capítulo 5, versículo 3, por estos tipos de conducta se desata la ira de Dios. Voy a ir a algunos pasajes de la Escritura para hablar de esta situación en la que San Pablo nos habla. San Pedro y otros también nos hablarán de estas características que tendrán los hombres y mujeres de este final de los tiempos. Díganme ustedes mismos juzguen si no estamos cerca o estaremos ya en ese umbral de vivir el desenlace final de la historia, donde Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores, será el vencedor y nosotros junto con Él. Dice, el Espíritu dice claramente en primera epístola a Timoteo, capítulo 4, versículo 1 en adelante, el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos renegarán de la fe entregándose a espíritus engañadores y a doctrinas diabólicas por la hipocresía de embusteros que tienen marcada a fuego su propia conciencia. Hoy en día, ¿verdad? Definitivamente hay muchas situaciones que nos hacen pensar el por qué hay mucho pecado, al bien se le llama mal y al mal se le llama bien. Muchas situaciones que en el pasado, como también dice San Pablo, eran para dar vergüenza, para esconderse, y hoy la gente ya las hace en público, ¿verdad? Las llevan a la pantalla de la televisión, las llevan a diferentes situaciones que, pues sí, finalmente hacen daño a la naturaleza humana y dañan al hombre creado a la imagen de Dios. Hay otro texto aquí mismo en la segunda carta a Timoteo, sigue el capítulo 3, dice, ten presente que en los últimos días sobrevendrán momentos difíciles,
Los hombres serán egoístas, ávaros, fanfarrones, soberbios, difamadores, rebeldes a los padres, ingratos y religiosos, desnaturalizados, o sea, todo contra la ley natural, implacables, calumniadores, disolutos, despiadados, enemigos del bien, traidores, temerarios, presuntuosos, más amantes de los placeres que de Dios, y que teniendo la apariencia de piedad, reniegan de su eficacia. Guárdate de ellos. Definitivamente sí hay situaciones en las que vemos hombres y mujeres de nuestros tiempos que son amantes de sí mismos, son un narcisismo, un egoísmo tan grande que no importa la sociedad, no importan los pueblos, no importa la gente que está bajo su autoridad, eso no les importa. Yo me pongo a pensar cómo en esta pandemia el Partido Comunista Chino no hizo algo, todavía dejó correr 3 semanas o hasta más cuando este médico de China empezó por WhatsApp o algo parecido a WhatsApp, porque en China no tienen WhatsApp, tienen algo parecido, controlado por el gobierno obviamente. El gobierno se dio cuenta y dejó correr todavía 3 semanas en lugar de dar aviso a la comunidad internacional. Y luego va la ONU, sus representantes van y dicen, no, todo está bien en China. Pues ¿a quién están tratando de engañar? O sea, vivimos en un mundo global, vivimos en la aldea global. Entonces, muchas cosas, muchos grupos secretos que antes se tenían secretos, ahorita ya no son tan secretos. Nos estamos dando cuenta, la gente que quiere darse cuenta, hay gente que todavía sigue metida en su egoísmo, en su superficialidad, y esta es la fuerza de esos grupos poderosos, que saben que mucha gente todavía está dormida. Pero ya es tiempo de que nos levantemos, como dice San Pablo, la noche está avanzando, el pecado está progresando, y nosotros, si somos hijos de la luz, es necesario que nos levantemos, nos pongamos de pie y nos pongamos las pilas para aplicarnos a la palabra de Dios y para poder nosotros finalmente llevar adelante el Evangelio de Cristo. Entonces, esta gente narcisista, esta gente egoísta, que se aman más a sí mismos que al pueblo de Dios, que a los gobernados, pues no solamente en esto, sino en todos los campos se da. Tal vez hable más de la política con esto, pero finalmente es en todos los campos. Mucha gente deja ir, perder su familia y se enfoca a situaciones de deporte, de economía, que finalmente pues los hincha a ellos de orgullo, ¿verdad? Tengamos mucho cuidado porque a todos nos puede pasar. Tenemos que pues tener la palabra de Dios para buscar que nuestras familias verdaderamente crezcan unidas en el amor de Dios. Hay otro texto, no me estoy metiendo demasiado, solamente algunos, en segunda epístola a San Pedro, los falsos profetas, capítulo 3, dice: sepan ante todo que en los últimos días vendrán hombres llenos de sarcasmo, guiados por sus propias pasiones, que dirán en son de burla, ¿dónde queda la promesa de su venida? Se refiere a la venida de Jesús. Pues desde que murieron los padres, todo sigue como al principio de la creación. En fin, para muchos dicen pues que la humanidad siempre ha pasado por situaciones y pues no pasa nada, vamos a recuperar, sí, y yo creo que todos tenemos la esperanza de recuperarnos, pero en medio de esto también hay un grupo de gente que se burlará de la palabra de Dios. Uno se pregunta por qué no de otras personalidades, por qué no de, en este caso de Buda, de Alá, de Mahoma. ¿Por qué normalmente los grandes artistas y gente, ¿verdad?, trata de burlarse de Cristo, de su palabra? Uno de los grandes rockeros, en su ritual, porque prácticamente él hace rituales, heavy metal, degolla un animal, un pollo, un gallo, le saca la sangre, la sorbe y la escupe sobre la Biblia, ¿verdad? ¿Por qué sobre la Biblia?, se pregunta uno. ¿Por qué Madonna también en sus conciertos se revuelca como una burla hacia la sangre de Cristo? Hay nuevas Madonas, ¿verdad? Está nada menos en el Supertazón anterior, ¿verdad? Fue prácticamente un ritual
masónico a todas luces, ¿verdad? Con las X del anticristo, que por cierto hay un grupo de rock que se llama X. En fin, estamos viendo situaciones muy evidentes. Antes no se veían o no queríamos verlas, pero hoy en día se están viendo. Y aparte, pues se burlan, pues ¿dónde está la promesa de su venida? El Señor vendrá en el momento que lo considere. Ha usado de misericordia, su misericordia es impresionante, es divina, y aún para aquellas personas que tienen esta marca de maldad, para ellas les deseamos, ¿verdad?, que ojalá se abran a la misericordia de Dios, ojalá. Si no, bueno, pues ya sobre su propia decisión ocurrirán situaciones de las que, como dice el Señor, cuando el Señor venga con el soplo de su boca, derribará a todos sus enemigos. Finalmente, hay un texto en la primera epístola de San Juan. San Juan, aparte de escribir su Evangelio y el Apocalipsis, tiene 3 cartas. En la primera carta de San Juan dice, hijos míos, es la última hora. ¿Han oído que iba a venir un anticristo? Pues bien, muchos anticristos han aparecido, por lo cual nos damos cuenta que es ya la última hora. Bueno, sí, desde el tiempo de San Juan, desde el tiempo del Apocalipsis, ya muchos anticristos, todos aquellos que niegan a Jesucristo, venido en carne. Tristemente, ¿verdad?, hay muchos judíos que no han aceptado a Jesús. Hay unos que sí lo han aceptado, los judíos mesiánicos, pero hay muchos otros que siguen esperando al Mesías. Con mucha tristeza oremos por ellos, para que, ¿verdad?, encuentren a su Mesías, como lo encontraron muchos, San Pablo, los mismos apóstoles, la samaritana, en fin. Y esto es importante, amados hermanos. Regreso al capítulo 24, porque vamos a terminar con nuestro estudio bíblico de hoy, de esos falsos profetas. Surgirán muchos falsos profetas, doctores que engañarán, doctores porque habrá mucha gente con títulos y con una autoridad grande en el ambiente deportivo, en el ambiente político, en el ambiente de la medicina, que estarán alineados con un sistema de maldad. Esto es algo impresionante, ¿verdad? Yo, honestamente, ¿verdad?, sí digo, tengamos muy en cuenta lo que está pasando, porque hay gente que no le importa vender su alma a la maldad, o como lo decimos abiertamente, vender su alma al diablo, para que pues, se lleven a cabo propósitos siniestros. Mucha gente, pues, que están metidos en puestos claves, ¿verdad?, muchos de ellos pues han colaborado o van a colaborar en todo este tipo de situaciones. Que Dios nos dé sabiduría y prudencia y discernimiento para encontrarlos. Crecerá cada vez la iniquidad y la caridad de muchos se enfriará. Esto para mí es lo más importante, que los cristianos es lo que más me preocupa, que se enfríe ese amor de Dios. Y sinceramente a mí estos enemigos de Dios, de la iglesia, del cristianismo, no nos interesan tanto. Más bien lo que más nos preocupa es los mismos hermanos cristianos, sobre todo líderes cristianos, que de alguna manera están coqueteando con situaciones de idolatría, de apostasía. Yo lo he recalcado y lo vuelvo a recalcar aquí, ¿verdad? Esto que ocurrió en los Jardines Vaticanos el pasado mes de octubre, el día 3 de octubre para ser específicos, de adorar a la Pachamama, de venerarla, fue un acto, ¿verdad?, que levantó la atención de muchas iglesias cristianas, y aún dentro de la misma iglesia católica, gente de alta jerarquía, ¿verdad?, se puso, pues, ¿qué está pasando, verdad? Ha habido mucha ambigüedad en esto. Cuando el amor entre nosotros los cristianos se enfríe, ese es el problema, ¿verdad? Se proclamará la buena nueva del reino en el mundo entero para dar testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Entonces, estamos ahorita en un tiempo en que se tiene que llevar adelante la proclamación de la buena noticia. Los 4 evangelios terminan con un envío
de nosotros los creyentes de Cristo a llevar el Evangelio. Ya lo he dicho por ahí en algunas de mis meditaciones, Jesucristo es un cazador de almas. Él siempre buscó la mínima oportunidad para ir por el perdido. Al buen ladrón en la misma cruz, aún padeciendo Jesús, en sus situaciones más incómodas, va y roba una última alma para el cielo. En diferentes momentos, con Nicodemo, con la samaritana, aún con el endemoniado de Gerasa, se ve ese corazón de pastor. Yo creo que nosotros es importante que nos abramos a ese corazón que tiene Dios para salvar a más gente, para que se despierte y para que finalmente sumemos con Dios en este tiempo de crisis. El Señor está cerca, nadie sabe el día ni la hora, pero lo que sí sabemos, y Él nos dice, estén velando porque nadie sabe el día ni la hora. Y en esto vemos nosotros que el Señor está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Que el Señor nos bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a la segunda parte del capítulo 24 de San Mateo en próxima semana. Bendiciones.